Hacemos política, el periodismo político en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es un poco el eje, a mi criterio, de la política a nivel nacional, la que define realmente las circunstancias. Eso creen los cordobeses, los mendocinos, los jujeños, los fueguinos. Eso lo cree todo. Todo el mundo cree que el mundo que está centralizado en la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero esa creencia yo creo que está bien instalada, ¿no? Las elecciones del año pasado un poco que han demostrado eso. Siempre las elecciones, ahí hay una fantasía sobre la reforma constitucional que dice que al eliminarse el colegio electoral se le quitó a las provincias que ponían electores la capacidad de decidir en la elección del presidente. Pero es una fantasía porque cualquier estudio te dice que siempre las elecciones se deciden en el distrito más grande. Sí, antes un elector de una provincia chica podía meter alguna cosa para llevarse algo él, sí, pero en realidad no había una decisión así que volcase el resultado de la elección desde los electores. Bueno, también venimos de dos presidentes periféricos, ¿no? Un riojano, un santacruceño, que han roto un poco esta tradición del centralismo, pero ahora los principales candidatos a presidente son de aquí, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Por lo cual pero la procedencia tampoco, bueno, las personas eran de provincias, pero el peronismo es un movimiento central en la Argentina y elige el candidato de acuerdo con la fórmula que mejor le conviene, que en los últimos años ha sido un tipo de la provincia de Buenos Aires y un tipo del interior, del norte especialmente, que es donde el peronismo tiene peso, sí, aporta, y eso ocurrió con Menem. La rareza fue la fórmula de Chacho Álvarez con De la Rúa, que eran dos tipos de la ciudad de Buenos Aires, que eran muy vinculados al esquema de la ciudad de Buenos Aires, pero llevándose cada uno una porción de dos partidos importantes, que son el radicalismo, más importante en su momento que el peronismo. Sí, sí, claramente. Pero bueno, me parece que el centralismo vuelve otra vez en las figuras políticas, porque también en la forma de ejercer la política, si uno viene de lejos, de afuera, de La Rioja o de Santa Cruz, una forma de entender la política que me parece que no es la misma que tiene un bonaerense o la que tiene un porteño, acostumbrados a jugar en un escenario donde realmente se toman en este país las grandes decisiones, ¿no? Pero yo creo que el factor personal, yo no sé si es muy importante. En la política hay más necesidad que voluntad personal, y los productos con los que ha gobernado aún presidentes que no vienen de la ciudad de la zona metropolitana, como es el caso de Kirchner o Menem, han gobernado inventando productos para la región metropolitana. El menemismo, ¿qué fue? El menemismo fue un invento del peronismo para la ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué? Porque vos buscabas menemismo por el país y no había, salvo en La Rioja. No había menemismo, no había ni en la provincia de Buenos Aires. Y el kirchnerismo, salvo en Santa Cruz, no hay kirchnerismo en el resto del país. Es para la ciudad de Buenos Aires, es para ofrecer un producto proselitista para lograr capturar para el peronismo algún grado de adhesión que el peronismo no tiene en ningún conglomerado urbano grande en la Argentina y nunca lo ha tenido. Porque el peronismo ha gobernado siempre en las ciudades de menos de 50.000 habitantes, donde gana, y en los grandes conglomerados urbanos le va mal. Y de hecho la última elección lo demostró. Es decir, el público de la burguesía argentina es reacio al peronismo. Y por eso el peronismo necesita estas mezclas, que son un poco de conurbano y un poco de
de voto del norte para conseguir la mezcla ganadora, ¿no? Sería interesante plantearse en ese razonamiento qué pasaría si el peronismo virara hacia un peronismo de clase media. Un líder de clase media para la clase media, como puede ser Scioli, como puede ser Massa. Un peronismo que no es un peronismo ni periférico ni un peronismo pero de los base. intentos del menemismo y el kirchnerismo son para la clase media. Pero han fracasado ambos. No, como han gobernado los dos 10 años. No, gobernar sí. Y bueno, Digo, fracasado en el anclaje de la clase media. no, han gobernado, se han cansado de gobernar, se han aburrido ellos y han aburrido a la gente y por eso termina. Una cuestión de aburrimiento. Y lógico, la gente se aburre de lo que pasa. son y más si vos en los gobiernos que ejercés tampoco sos muy eficaz, porque Menem gobernó 10 años y terminó con recesión. Claro. Y perdiendo una elección en el año 97 con la Alianza, en donde le ganó Mejía y Chiche Dualde. Y estos están gobernando 10 años y están terminando sin haber resuelto, por ejemplo, el tema de la deuda, cuando han pretendido que era lo mejor que habían hecho con la Baña en el 2005 y resulta que ahora estamos fuera del mercado, debemos más y no sabemos qué va a pasar. Y tenemos una amenaza de recesión también. O sea, hay, digamos, fallas en la gestión de gobierno. Uno podrá decir, bueno, no son tan graves respecto a lo que fue antes, probablemente, pero son fenómenos de agotamiento. Y en la política siempre hay agotamiento. La gente se cansa, como si Felipe González lo dijo en España. Se cansaron de gobernar y la gente se cansó de nosotros. Juan Pablo Lorel, que es un dirigente del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que fue embajador en Brasil, suele decir que después de 8 años de gobierno peronista, el peronismo empieza a aburrir, especialmente a los peronistas. Y ya están sin ganas de seguir. Sí, sobre todo cuando se produce el fenómeno de la no reelección, ¿no? Cuando se empieza a poner en tela de juicio el liderazgo. Sí, pero digamos, el liderazgo de los Kirchner del peronismo es más bien, no un liderazgo sobre el peronismo, sino una sindicación del peronismo en ellos, porque Kirchner era un dirigente minoritario del peronismo. Y Cristina Kirchner no es la jefa del peronismo. No. Está cada vez más claro eso. No, nunca lo fue. Cuando la eligieron a Cristina Kirchner en el 2007, ¿qué decíamos? Decíamos que no iba a tener respeto al sindicalismo, no lo tuvo. Que no iba a tener respeto al peronismo, no lo tuvo. Y de hecho ha tenido una gestión muy... yo no creo que sea un defecto. Es lo que es. Ella no es una dirigente política. Ella era la mujer de Néstor Kirchner. Se hizo cargo, la llevó, pero nunca iba a convertirse ella en la conductora política. Porque además, ella que sabe, y eso se ve muy bien desde el gobierno, que con el peronismo no te va bien. Porque el público con el que vos necesitas gobernar, que es el público de la región metropolitana, que es la burguesía que busca más bien opciones de centro, el peronismo se lo resiste. Y mucho más el peronismo pejotista de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, al cual ese público rechaza directamente. Entonces, cuando se quejan los peronistas, no nos quiere, no canta la marcha, no usa el escudito, ¿no? Tiene todo derecho a responder. Si yo voy atado a esto, muero. No, necesito vestirme de otra cosa. La transversalidad, el kirchnerismo para la ciudad de Buenos Aires, esa cosa, ese disfraz de centroizquierda que el peronismo nunca ha tenido, en el cual se simula ser de centroizquierda, cuando el peronismo es un movimiento conservador de derecha y de centro-derecha, como ha sido toda la vida. Bueno, pero una cosa también es la cara que se presenta ante la sociedad y otra cosa cómo se gobierna. Y en esa disyuntiva de 2007, Cristina Kirchner podría haber optado, bueno, gobernaba con el peronismo o con la Cámpora. Eligió la Cámpora, eligió armar un camino propio. Eligió a Cobos, ¿qué me decís? Eligió a Cobos, ¿qué es la Cámpora? La Cámpora es de ahora. Ella no lo eligió Kirchner. No, como fuera, el peronismo sin Cobos no ganaba. Y que Néstor Kirchner no fue candidato en el 2007 porque él te decía que perdía, que no podía ganar. ¿Y cómo gana? Con un refresco con Cristina y con una alianza con el radicalismo que tenía 5 provincias y centenares de intendentes. Un peronismo que venía quebrado del 2001, que venía de una elección de entre 1 y 3 puntos en la última presidencial, obviamente era una posibilidad ganadora importante. Y de hecho el peronismo de Kirchner gobierna en el 2007 porque va con Cobos. Aparte de ir con Scioli. No, yo entiendo que la concertación en su momento fue una política correcta de Kirchner, que después se diluyó. Correcta, no sé si fue correcta, fue eficaz. Bueno, y lo de correcto lo vamos a ver dentro de 20 años. En perspectiva, conociendo lo que hoy no se conoce. El juicio sobre la gestión política, yo por lo menos desde mi ángulo, hay que ser muy claro. ¿Son eficientes o no eficientes? Sí, bueno, lo que hay que jugar también si es la son gestión. Entretenidos o aburridos.
Lo que hay que juzgar es la gestión, más allá de que si la gente se entretiene. Pero a los contemporáneos nos resulta muy difícil, porque además, como decía, creo yo que Benedetto Croce, la historia no juzga a nadie, sino que justifica todo. Y al final, la mirada de mediano plazo hacia atrás termina justificando todo. Sí, los muertos son siempre buenos. Claro, Eso no, está claro. justifica todo porque uno ve, se empiezan a conocer los elementos de los cuales se tejieron las decisiones, por qué se tomaron, y ahí es donde se revela que en la política el 90% es la necesidad y el 10% de la voluntad, y que los gobiernos hacen lo que pueden. Y muchas veces hacen lo que tienen que hacer. ¿En función de qué? Algunos del interés público, ojalá, y otros de lo que único le interesa a los políticos, que es permanecer en el poder. Los políticos lo que privilegian, antes que nada, es seguir en el poder. Sí. Nunca perder el poder. Bueno, pero por eso pierden perspectiva también. El problema que estamos viendo de Claro. la deuda en estos días es un problema que se han dejado estar durante años por atender esas necesidades, ese 90% de las circunstancias que usted dice, ¿no? Claro, yo creo que el tema de la deuda es un ejemplo de pagar gobernabilidad con gestión. Más allá de que hay una mirada que a lo mejor el largo plazo hacia adelante o el mediano plazo la va a poner más clara. El gobierno siente, no sé si lo dice, pero se conduce como que, ¿por qué va a pagar una deuda que no contrajo? Claro. Pasaron 10 años. Yo no contraje esta deuda. ¿Por qué la voy a pagar? Si haciendo el juego que hice me aseguraba gobernabilidad. Ante eso vos podés decir, no, señor, usted se hace cargo del gobierno para arreglar los problemas. Fueran de derechos humanos, fueran económicos, fueran de lo que fuera. Sí. Su deber es resolverlos. Y bueno, hay que evaluar cuánto costó no resolverlo. Yo creo que con el paso de los días se va viendo que la Argentina, aún con la negociación de La Baña del 2005, sigue fuera del mercado de crédito. Entonces, ¿para qué sirvió el esfuerzo, lo que ha costado, pagarle 10.000 millones de dólares al fondo, acordar con los bonistas en el primer round, el segundo acuerdo del 2010, si seguís fuera del mercado? Y está fuera, te cobran 17, 20% por la guita. En un mundo donde la guita vale cero. Es medio loco. Demasiado. Pero me parece que esos canjes había que hacerlos, ¿no? El país no era viable si no se hacían. Sobre todo el de 2005 No fue sé un si canje correcto. ese canje que te pagaba un bono por inflación, o sea, premiar al rico con inflación, que es crear pobres. No sé, ¿no? Yo las cláusulas de La Baña son muy discutibles. No, yo no soy economista, pero a mí su estética no me gusta. Sí, claro, fue discutible. Aparte, si ese sacrificio que se hizo de conceder la jurisdicción en Nueva York, que los bonos van enganchados al crecimiento de inflación, o hacer, valía o pagaba la vuelta al mercado, sí. Si yo pagaba la normalización de la finanzas, como ocurrió en todos los... La vuelta al mercado se paga con política, no con economía. No, si vos hacías un cierre... El gobierno estuvo en ese sentido corto en términos políticos. No, pero además el cierre que se hizo no bastaba. Porque vos salías con ese canje a buscar crédito al mundo y decían, no, pero falta Club de París y faltan los bonistas, lo que llaman ahora buitres. Entonces, si vos no lo arreglabas, no tenías crédito. Entonces, un proceso que va a ser, creo yo, observado. Ingresá a buenosaires.gov.ar /terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Ciruelo, el señor de los dragones, presenta Arte Dragón 2014. Del 17 de julio al 28 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Auspicia Vorterix.
nuevas patrullas inteligentes se suman a nuestro sistema municipal de prevención y protección. Estos móviles complementan a las más de 400 cámaras de la red de monitoreo urbano de nuestra ciudad, aportando a la prevención y control del delito en todos los barrios. Además, inauguramos un nuevo centro de monitoreo para administrar las más de 100 cámaras instaladas en las delegaciones de la zona norte de nuestra ciudad. Sistema Municipal de Prevención y Protección. En una ciudad segura vivimos mejor. Municipalidad de La Plata. Fernando Espinosa, Intendencia La Matanza. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ¿Saben qué pasa, muchachos? A veces uno no se puede acordar lo que sueña. Y a veces no se puede olvidar. Y todos nosotros soñamos lo mismo. Vinimos a buscar acá eso que soñamos. Hace mucho tiempo lo hicimos y lo podemos volver a hacer. En algún lugar está eso que alguna vez tuvimos. Ustedes y yo sabemos que en algún lugar está. La gloria no se encuentra, señores. A la gloria se la busca. Somos un equipo, o no somos nada. Vayan afuera. Y háganos sentir orgullosos de haber nacido en nuestro sueño. Respecto del tema de la deuda, hay varias cosas que quedan por preguntarse, ¿no? Cómo dejaron esa puerta abierta a los fondos buitre con un 1% de los bonos, teniendo un 1% pueden complicar toda la estructura financiera lograda en los últimos 10 años, ¿no? De 2005 Yo a en el 2010. tema deuda y en el tema económico paro, porque yo no he llegado a esta edad de mi vida en condiciones de dar razones de la economía, porque no soy economista, soy profesor de literatura y periodismo, es decir, hombre que tira al bulto con buena prosa. O sea, yo tiro al bulto con buena prosa. Ahora, el tumulto con el tema deuda es político y hay que verlo en función de la agenda del gobierno. Este gobierno empieza con Labaña y termina con Kicillof. Es decir, ha habido un giro, un cambio en las necesidades del gobierno para retener de manera más eficaz el poder. Yo creo que eso es la clave. Porque este es un país donde los gobiernos se caen. La gente cree que los gobiernos son eternos y no son eternos. Acá a Kirchner se le cayeron 5 gobernadores, entre ellos Ibarra. O sea que acá la gente termina mal los gobiernos. Entonces, que un gobierno privilegie la gobernabilidad es bastante razonable. Y el público lo mira con cierta melancolía y dice, bueno, que tengan algo de poder para retenerse. Entonces, los cambios que se han hecho son cambios muy tumultuosos y yo creo que no cerraron el ciclo de la deuda. Probablemente, imaginemos que el canje de Labaña hubiera sido bueno, que lo dirán los que juzguen la economía. Sí. Probablemente, si Labaña no se va en el 2005, hubiera podido cerrar de esa manera lo que quedaba del canje. No hubiera ocurrido el de 2010 como ocurrió, ni hubiera ocurrido el de lo que está pasando ahora con los llamados buitres. Cuando se busca una explicación de la salida de Labaña, nadie la da. No, se habla más bien de cuestiones personales, el único que lo explica, de roces entre Kirchner y Labaña, ¿no? Bueno, eso es obvio, sí, obviamente. Pero roces más o menos. Después se juntaron, sacaron una foto en Olivo después de que Labaña había sido candidato al radicalismo. El único que lo explicó ha sido Labaña en un libro, al cual la gente, como en la Argentina los libros no sirven para nada y los lee. De la Rúa ha escrito un libro de 1000 páginas contando el golpe que le hicieron y no ha habido un solo fiscal que haya hecho una denuncia. Labaña dice que Kirchner lo llamó y le dijo, mira, a mí me ha ido muy bien con vos me has hecho ganar la elección, me has hecho gobernar los 2 primeros años, pero ahora yo me siento fuerte para que yo haga la política. Así que yo te pido que te vayas. Claro. Ahora la política la voy a manejar yo. Eso es lo que dice Labaña, que le dice Kirchner cuando lo despide.
Es muy fuerte la explicación. Nadie la desmintió. Kirchner no vive, no lo puede desmentir. El entorno de quienes hablan con él tampoco lo desmiente y Labaña sostiene esa posición porque el libro se ha reimpreso. Es un cambio muy importante de política. Y lo que ha venido después, yo creo que ha habido un interés del gobierno de asentar la gobernabilidad en otras decisiones que no pasaban por completar el ciclo de renegociación de la deuda. Porque en Argentina, como hablábamos antes, se puede vivir de la soja, de la inflación y de la plata de los jubilados. Entonces, es necesario el crédito externo en la Argentina, en un país que le permite a sus gobernantes estar 10, 12 años en el gobierno, vendiendo soja a los mejores precios, financiándose internamente con la inflación y con la plata de los jubilados. Y creo que sí es necesario. Es un regalito ese, ¿eh? Estamos analizando 10 años, en un periodo en el que se creció y como en el que vos decís, vamos a jugar después si realmente se creció para todos los argentinos, para un sector concentrado. No, siempre es para un sector. Sí, el capitalismo reparte mal y no hay que llorar. El gobierno mira 10 años y mira que el año que viene no va a estar más, pero me da la impresión de que si uno mira la película, la Argentina sí necesita forzosamente recuperar ese crédito internacional. Porque para ingresar a una etapa de desarrollo no la fomentás solamente con el consumo interno. Bueno, pero mi observación puede terminar coincidiendo con vos. Yo lo que pasa es que no quiero sacar una conclusión económica, porque viene acá un economista, se sienta y nos llena la cara de dedos, porque yo no tengo forma, como víctima de la economía, no tengo otra forma que juzgar por la estética de la economía. Todos somos víctimas de la economía. No, hay otros que son ganadores de la economía. La mayoría somos víctimas. Es cierto que la Argentina probablemente, yo coincido con vos, necesitaba tener crédito, porque nosotros no tenemos crédito. Si vos querés comprar una casa, querés comprar otra, no tenés crédito. El único crédito que hay acá es la tarjeta dorada. Y esa te cuesta una tasa infernal y la tarjeta no la tienen. Yo soy parte de una generación que puede comprar un auto, pero no una casa. Eso para pero mí, auto a crédito, no sé. A crédito hasta hace un par de años. En algunos momentos. Hasta que el gobierno lo arruinó en los últimos y hay que ver qué año auto, y medio. además. Y hay que ver qué auto, además. Bueno, pero en la calle está a la vista de que se podía comprar un auto. Pero mi generación no puede comprar una casa. Eso es muy grave, me parece, para un país. Y eso hace a la política. Ese es un diferencial. ¿No? Los diferenciales de la Argentina y el mundo son que un país puede vivir en un mundo de tasa cero, con la inflación, la soja y la plata de los jubilados, pero no puede dar un crédito para una casa. Y vos que has visto el mundo, sabés muy bien que en Estados Unidos y en Europa el tema del housing, de la primera casa, el financiamiento de la habitación, de la casa habitación de la gente, es central para la economía. Sí, claro, así como en la Argentina, la industria automotriz es el engranaje que mueve toda la maquinaria, la industria de no solo la construcción, sino la comercialización y el financiamiento de la casa es central en la economía. Bueno. Y acá no. Acá no hay el crédito para el joven, la primera casa de Estados Unidos, que le dan un crédito para que el tipo tenga su casa. No, son inaccesibles. Hoy en España... Deberían comprender los próximos gobernantes que no podemos quedarnos a dormir adentro del auto, ¿no? Bueno, pero también uno puede preguntarse, ¿los políticos hacen lo que quieren, hacen lo que se debe o hacen lo que pueden? Yo creo que la escala es, hacen lo que se puede, tendiendo a lo que se debe y nunca hacen lo que quieren. Si el gobierno de Kirchner hubiera hecho lo que quería, lo hubiera dejado a Vélez, el ministro de Justicia, en el 2004, y no hubiera arrugado ante Bloomberg, que le puso una plaza de 300.000 personas y le dieron una patada a Vélez y a Campagnoli, que era su secretario de la gestión de Vélez, y le dieron el Ministerio de Justicia a Alberto Iribarne, que había sido el viceministro de Corach con Menem. Ese fue, para mí, el gran giro decisivo y sin retorno de la gestión de Kirchner, porque en lo político era donde él iba a dar el resto. Y cambió su agenda. ¿Por qué hacen lo que pueden? ¿Porque piensan en mañana y no dentro de 5 o 10 años? No, porque si no se van. El 2 de abril de 2004, cuando el primero había hecho su marcha Bloomberg en la ciudad de Buenos Aires, Néstor y Cristina Kirchner fueron a Río Grande a una vigilia por el 2 de abril, con la idea de renunciar. Y eso se ha escrito en libros, porque ellos creían que de vuelta a la pueblada, de vuelta al cacerolazo de la burguesía porteña, volvía a voltear un gobierno. Cuando ocurre la pelea del campo y Kirchner le dice a Cristina, yo no te puedo bancar más, y le sugiere la renuncia,
Lo ha contado Alberto Fernández en un libro y lo cortó Horacio Sí. Berbisky en varias notas en Página 12. Y eso no se ha desmentido. Pero se equivocaron Es decir, las 2 veces. No sé si se equivocaron, son las cosas que se viven, hay que estar ahí. Está bien, pero Hay la que estar sentado ahí en La el... historia lo demostró, porque ellos lo que tenían que hacer era descomprimir. Cuando acertaron en la política para descomprimir, les fue qué bien. fácil que la tenés. No, Se no lo es hubieras fácil. dicho. No es fácil. Se lo hubieras dicho No. en su momento. Y bueno, yo no podía porque no tenía acceso. Y Digo, bueno, pero- si uno le pone más leña al fuego, va a haber más fuego. Es que yo creo que en el análisis, no te acuso de simplificar, yo también vivo de simplificar, pero tampoco es tan fácil, hay que estar ahí. Hay que Las estar cosas ahí. desde el poder se ven con una claridad Pero los meridiana. políticos tienen, a veces pierden el sentido común, me parece. Están analizando 10 variables al mismo tiempo y perdieron la calle central por la que deben ir. Y me da la impresión de que el sentido común en la política vuelve a ser importante. Es decir, esto de cómo puede ser que un presidente piense renunciar porque hay 100.000 personas en una manifestación o porque el campo hace 20 días que tiene parado el país. ¿Es correcto en un país que un presidente piense renunciar? No. No es correcto. Lo que tiene que pensar es cómo solucionar esa situación. Bueno, no sé, sí, yo estoy de acuerdo con vos en el desideratum, pero yo estoy tratando de ver al tipo en la función, imaginar qué tiene el tipo en la cabeza y qué es lo que puede hacer. Y yo en lo que no coincido con vos, yo creo que desde el poder se ven las cosas con mayor claridad y con más sentido común, y por eso yo a veces suelo repetir, y lo digo, que los gobiernos tratan de hacer dentro de lo que pueden, lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No? A veces no es lo bueno. Lo que hay que hacer para que dure la gobernabilidad. Porque estamos en la Argentina, en donde los gobiernos se caen. Sí, pero en la Argentina donde el resto de las fuerzas políticas también dicen, ojo, yo no agarraría esta papa caliente en este momento. No.